En esta clase vamos a juntar dos módulos que por sus características se complementan. El módulo 11, que trata sobre la personalidad y seguridad en el medio laboral, y el módulo 14, que habla del diseño de trabajo y el desarrollo organizacional. Las organizaciones tratan de maximizar el ajuste entre el trabajo y el trabajador. Esta congruencia persona-ambiente no solo se logra buscando nuevos peces, como se dice, sino cambiando el agua. Ya habíamos hablado antes que no solamente hay que buscar la persona más adecuada para un puesto, sino que también se puede hacer reingeniería de ese puesto, modificar las características de ese puesto para que la persona entre perfectamente. O sea, la constante no solamente tiene que ser el puesto, la constante más bien tiene que ser la persona y la variable es el puesto. Entonces, es aquí la pregunta, ¿cambio del trabajador o del puesto de trabajo? Ya está la respuesta, es decir, modificación del puesto de trabajo, reingeniería del puesto de trabajo. ¿Cómo rediseñar los trabajos?, nos preguntamos. En primer lugar, debería ser simple, es decir, demandando un bajo nivel de capacitación. O sea, no tiene que implicar una capacitación excesiva o de muy largo plazo para el operario. Tiene que ser económicamente factible también, en vistas de lo que es el patrimonio organizacional. Tiene que haber disponibilidad de los empleados a aceptar el rediseño. De hecho, muchísimos empleados se niegan a los cambios en sus organizaciones porque les implica justamente esto, aprender cosas nuevas, reinstalarse de acuerdo a otras características. Y por último hay que hacer una comisión, hay que formar una comisión para investigar las perspectivas de futuro, es decir, para ir evaluando cómo ha resultado este rediseño del trabajo y qué consecuencias está generando. Dado que la personalidad es conducta, nosotros ya hemos trabajado esto o hemos comentado en el tema del módulo de conducta, la conducta segura y la conducta insegura en el trabajo se convierten en un rasgo básico de la personalidad. Cuando las personas se esfuerzan en cambiar una conducta insegura en una conducta segura, están tratando de cambiar la personalidad. Con frecuencia es difícil cambiar la conducta de alguna persona con respecto a la prevención de accidentes u otro rasgo de la personalidad, aun cuando esa persona cambie constantemente de conducta. Por otra parte, tratar de cambiar la personalidad de un individuo desde afuera hacia adentro es una cosa completamente distinta del cambio que ese individuo realiza desde adentro hacia afuera. ¿Cuáles son las indicaciones prácticas comunes que permiten distinguir entre una personalidad segura y una personalidad insegura? El objetivo es transformar la conducta insegura en una conducta segura y evitar que se produzcan accidentes. ¿Es posible identificar al hombre cuya conducta es necesario modificar antes de que tenga un accidente? No existe el individuo o la personalidad absolutamente segura. Cuando se observa a los trabajadores en medio de sus ocupaciones, es fácil detectar sus condiciones físicas, su estado físico, su necesidad de entrenamiento, su respuesta al mismo y sus reacciones emocionales ante los problemas a los que se enfrentan. Se supone entonces que todo marcha bien y repentinamente, sin ninguna razón aparente, se produce un accidente. Las emociones tienen su influencia. Todas las personas son vulnerables a los accidentes cuando están bajo la influencia de emociones muy fuertes. Una emoción fuerte entorpece la habilidad para percibir lo que está ocurriendo alrededor. Es una especie de bloqueo emocional que restringe la conducta y el pensamiento, de modo que impide a las personas desenvolverse inteligentemente y competentemente. No es muy extraño ver a personas en ese estado emocional.
En ese tipo de situaciones a veces se producen comentarios de la gente tales como no parece el mismo o hoy se está comportando como una persona extraña, lo cual es bastante ilustrativo. Entonces, las emociones tienen sus influencias, son las particularidades emocionales de la conducta basadas en las diferencias individuales, rasgos y actitudes, las que suelen presentar o las que presentan problemas difíciles. Hablemos un poco de las características de la persona impropiamente llamada propensa a los accidentes. Primero, los repetidores muestran una gran tendencia a mostrarse excesivamente agresivos en su conversación. Segundo, no han aprendido a resolver la frustración optando por otros objetivos o a sobrellevarla cuando no tengan otra alternativa. Esto se refleja en su marcada hostilidad hacia los representantes de la autoridad y hasta cierto grado, por lo menos, surge de sus sentimientos de culpa acerca de este exceso de oposición e inconformidad a las normas y reglamentos. Y esto automáticamente incluye las normas y reglamentos sobre prevención de accidentes. Además, estas personas están centralizadas en sí mismas e interpretan todas las cosas de acuerdo con sus propias necesidades. Por el contrario, las características de las personas con actitudes seguras son personas que tienen muy buenas relaciones humanas, se sienten identificadas emocionalmente con otras personas, particularmente con los miembros de su grupo de trabajo y con sus familiares inmediatos. Saben dónde están situadas y tienen objetivos perfectamente definidos. Planean para el futuro y planean bien. Tienen un concepto maduro, realista y socialmente responsable sobre la importancia del dinero. Consideran que el salario prueba la posición social. Se preocupan en forma razonable por su estado de salud y condición física. Su historial de salud es muy superior al del grupo de repetidores de accidentes y también al del grupo promedio. Su porcentaje de enfermedades no llega al 50% del que presenta el grupo promedio. El contraste entre las características de la personalidad del grupo repetidor de accidente y el grupo con actitudes seguras es de lo más interesante. Para finalizar, les comento las actividades para estos dos módulos. El módulo 11, resolver el caso de estudio correspondiente a esta unidad y enviarlo por correo interno. El módulo 14, ver la película Recursos Humanos, una película francesa que ustedes pueden acceder a través del sitio de YouTube que se indica allí a continuación. Y desde lo ya dado en los siguientes puntos, cultura organizacional, tipos de comunicación organizacional presentes, liderazgos, bases y estrategias de poder presentes en los miembros, hacer un análisis, una evaluación. La película Recursos Humanos es una película muy interesante, una película francesa, basada propiamente en un contexto real, que era la reducción de horas y de jornadas de trabajo en los ámbitos fabriles de Francia. Un muchacho había terminado su carrera dentro de lo que era la carrera de recursos humanos y fue como primer paso para acceder a un trabajo, digamos, de planta permanente, a un trabajo sin características precarias como podría ser la pasantía, a hacer la pasantía a la fábrica donde su padre hacía 25 años que trabajaba. Bueno, allí se desencadenan un montón de situaciones interesantes que hace que la película no solamente sea linda verla y disfrutarla desde el aspecto del film, sino para analizar todos estos ítems que hemos venido trabajando
en lo que es la cátedra de Psicología Laboral hasta el día de la fecha.